Bien, muy buen día tengan todos. Esta es nuestra clase número 16 de teoría electromagnética y vamos a continuar con nuestro estudio de este, teoría electromagnética, ¿no? En la parte electrostática, especialmente lo que es la energía total electrostática. Entonces, la vez pasada habíamos visto que esta energía total electrostática se puede ver como U, no se había usado esa letra, pero un medio de la integral en el volumen de ρ de x por el potencial de x, ¿no? Esa era la expresión que se había llegado, motivada, por ejemplo, de considerar muchas partículas, ¿no? Este ejemplo que habíamos dado de que teníamos aquí n-1 partículas y luego del infinito traía la enésima partícula, digamos, ¿no? Entonces, traía yo una partícula más, digamos otra partícula, y se consideraba la energía total de esto sobre esto, y luego ya la energía total de todos los pares entre sí, ¿no? Entonces con eso se llegó a justificar, digamos, esta expresión para la energía total mecánica, ¿ok? Y entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillito de esta energía total mecánica. Permítame tantito, aquí lo tengo ya. Ok, todos pueden ver ahí la pantalla así. Entonces este ejemplo básicamente es encontrar la energía de un cascarón de carga, un cascarón esférico cargado, de carga uniforme total, de carga total Q y R, ¿no? Entonces, o sea, básicamente la idea es que yo tengo o sea, este ejemplo es, tenemos aquí un cascarón, ¿no? Vamos a decir que este cascarón tiene radio R, ¿vale? Y tiene una carga Q, sea carga total, ¿ok? Y entonces la densidad de carga es uniforme. Uniforme. ¿Okay? Es uniforme y y lo que se pide es encontrar la energía total del cascarón. Esférico. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular la energía total. Entonces, muy sencillo porque hay varias posibilidades. Una es lo siguiente, ¿no? Una posible solución que a lo mejor es la que más fácil pueden ustedes eh, entender, ¿no? Es el hecho de que en el interior del cascarón, el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Es muy fácilmente ver eso porque simplemente dibujamos una superficie gaussiana, ¿vale? En el interior,
y pues en el campo eléctrico en el interior pues va a ser cero, ¿no? Entonces, se puede probar esto con la ley de Gauss, como ya habíamos visto. Y en el exterior, ¿sale? En el exterior formamos, digamos, de esta superficie gaussiana. ¿Ok? Vamos a agarrar aquí la misma superficie, pero ahora voy a agarrar una superficie gaussiana verde que esté justo en la parte superior, que también sea esférica. Ah, no, pues de hecho, mira, puedo hacer lo mismo aquí, pero este, más grande, y esa va a ser la superficie gaussiana. ¿Ok? Tú vas a tener ahí tu superficie gaussiana, y de hecho la voy a hacer de tal manera que prácticamente esté arriba de la superficie, ¿no? Entonces ya tiene radio R. Y pues ahí el campo eléctrico, como ustedes saben, con la ley de Gauss, pues va a estar dado por 1/4pi, epsilon cero. La carga total que encierra, pues es la carga Q, sobre el radio, pues es básicamente este radio, al cuadrado a lo largo de la dirección unitaria, ¿no? Pero si tú te fijas, R y Q son constantes, ¿vale? Entonces, pues quiere decir que eh, como esto de acá es una constante, podemos, sí, aquí podemos utilizar la otra expresión para el campo eléctrico. Recuérdense que esta de acá es equivalente también a la expresión de epsilon 0/2 integral en el volumen del campo eléctrico al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Entonces, ambas expresiones son iguales, ¿no? Ya probamos la vez pasada. Entonces, aquí conviene utilizar esa expresión, esta segunda expresión. La norma al cuadrado del campo eléctrico pues va a ser 1/4pi, epsilon 0 al cuadrado, q cuadrado sobre r a la cuarta, ¿no? Lo cual es una constante. Y entonces, calculamos el trabajo, digo, la energía total. Entonces, así la energía total, nada más que aquí, acuérdense que para la energía total, yo sí tengo que considerar, aquí sí, voy a considerar un radio R, ¿sale? Y no lo voy a considerar constante. O sea, obviamente cuando yo estoy sobre la superficie, sí es constante, pero en general, para un radio R o con otra superficie gaussiana, pues ya no es constante, ¿no? El campo va decreciendo, ¿no? Entonces, pero aquí en este caso sí es importante considerar eso porque la energía total, pues va a ser la integral, va a ser epsilon 0 cuadrado sobre este factor, sobre 2, luego 4pi epsilon 0 cuadrado, q cuadrado, ¿sale? Y luego la integral, pues aquí conviene utilizar el volumen que sea en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces sería, como hay simetría axial, eh, o sea, es decir, hay simetría esférica, entonces, pues voy a tener la integral del ángulo sólido, voy a tener dr por r cuadrado,
y luego el cuadrado del campo eléctrico, que es 1 sobre R a la cuarta. ¿Ok? Aquí sí es importante porque yo voy a integrar la contribución de la densidad de energía, ¿sale? En toda la región externa, digamos, a la esfera. ¿Por qué en la región interna no se considera? Porque en la región interna no hay campo eléctrico. Entonces, en toda esta región se tiene que considerar cuánto vale la densidad de energía, y entonces la energía total electrostática, pues va a ser voy a tener que integrar aquí desde R, que es el radio de la esfera, hasta infinidad, y aquí todo el ángulo sólido, ¿no? Entonces aquí cancela y pues esto va a dar un 4pi, entonces la energía total va a ser igual a el epsilon 0 cuadrado, cancela con este de aquí, va a quedar q cuadrado sobre 16 sería 32 pi cuadrado, y de aquí sale un 4pi, y luego una integral en 1 en r cuadrado, ¿sale? De r a infinito. Entonces, la integral, pues, va a ser 1 en r, y cancela el 4pi, va a quedar que la u total va a ser exactamente q cuadrado sobre 8pi, y luego aquí va a quedar 1 en r, con un signo negativo, ¿ok? Evaluado entre r y infinidad, ¿no? Entonces en infinidad pues se hace 0, y en r queda 1 en r, entonces te queda q cuadrado sobre 8pi r. Y creo que hay un epsilon que se me fue. Ah, sí, es que acá no es epsilon cuadrado. Acá en mi definición de energía total mecánica es epsilon nada más, ¿no? Entonces, como este es epsilon, acá queda epsilon. Aquí debe ser epsilon 0 nada más, que sí cancela con uno de ellos. Entonces aquí quedaría exactamente 8pi epsilon r. Y esa sería la expresión para la energía total mecánica. Ahora, bueno, esa es una solución. Hay otra solución. Utilizando esta expresión, ¿no? Pero ustedes pueden intentarlo, pueden checar ese otro camino ahí en el Griffiths, ¿no? Ahí viene el problema resuelto. Ok, entonces este es un ejemplo de energía total mecánica. Y ya para terminar con lo de energía total mecánica, ahí van a haber varios problemitas que van a resolver de energía total mecánica para que lo tomen en cuenta. Bien, déjenme ahora revisar un resultado más, digamos, que se puede obtener con la energía total electrostática, y es lo siguiente. Déjenme revisar. Acá está. Y ya con esto terminamos. ¿Sale? Bueno, terminamos la parte de energía total electrostática, y ya de ahí vamos a la parte de el tensor de esfuerzos. Ok. Bien, entonces esto se refiere a la energía total de interacción que se puede ver como una energía potencial, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que la energía total mecánica, energía total electrostática,
Pues esta energía total electrostática, como vimos, es un medio de la integral en el volumen de ρ y de r, ¿no? Es la expresión que habíamos visto. Entonces vamos a considerar la situación eh, en que ρ es bueno, antes que eso, antes de considerar esto, recuerden que cuando yo tengo esta densidad, digamos, densidad de carga, entonces el potencial electrostático es phi de r igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral rho de r prima, le voy a poner r menos r prima de 3r prima, ¿no? Entonces yo puedo sustituir esto acá y eso me da una energía total, ¿no? Eso me da una expresión alternativa de energía total cuando tengo esta situación. Obviamente aquí no hay fronteras ni nada por el estilo. Es un medio de la integral de 3r, integral de 3r prima, de rho de r prima, dividido sobre r. Acá me faltaría, como tengo este factor 1 sobre 4 pi epsilon 0, esto va a ser 1 sobre 8 pi epsilon 0, r menos r prima, así nada más, ¿no? Entonces esta es una expresión para la energía total, digamos, de interacción, ¿no? Para una cierta distribución de carga. Ahora, imaginemos la situación en que ρ la expreso como la suma de dos distribuciones. ¿Vale? O sea, esto puedes considerarlo como si fuera, pues es la suma de dos distribuciones, pero uno podría pensar que esta ρ1, por ejemplo, representara la distribución en una región del espacio y la ρ2 en otra región del espacio. Esa es una de las posibilidades, ¿no? De tal manera que cuando R toca los puntos que están en esta región, pues ρ2 es igual a 0, mientras que cuando R toca los puntos de esta otra región, pues ρ1 sería 0, ¿no? Ese sería un caso particular, pero obviamente se pueden considerar más situaciones, ¿no? O sea, podrían ser eh, de otra forma, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando yo escribo esto, lo introduzco dentro de esta expresión de energía total mecánica, yo puedo encontrar una energía total mecánica e interpretarla de la siguiente manera. O sea, la energía total yo la voy a poder escribir como 1 sobre 8 pi epsilon 0 integral de 3r rho 1 de r al cuadrado sobre r menos r prima más 1 sobre 8 pi epsilon 0 integral de 3r rho 2 cuadrado sobre r menos r prima. Y luego en el producto al cuadrado, pues hay un doble producto, ¿no? Entonces va a cancelar este término, va a reducir en un factor de 2 este término, va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral de rho 1, rho 2 de r. ¿Sale? Entonces uno puede considerar este término, esto de acá, como si fuera una energía propia de la densidad ρ1
y esta una energía propia de la densidad ρ2. Entonces uno puede escribir la energía total como una energía total, ¿no? Pero de ρ1 nada más. O sea, la energía, déjame lo pongo aquí así, la energía de la suma va a ser la energía de... bueno, no sería ρ1 de R, aquí me estoy equivocando. Es déjenme hacer un poco de espacio, porque estrictamente esto sería la integral de 3R, integral de 3R', y aquí tendría ρ1R'. Y algo por el estilo acá también, de 3R'. ¿Sale? Hay que ser cuidadoso ahí. ρ2R'. ¿Sale? Son unos en R y otro en R', etc. Entonces aquí voy a tener energía total de ρ1 más la energía total de ρ2 más un término que es la interacción entre ρ1 y ρ2, que va a ser 1 entre 4 pi epsilon 0, integral de 3R, que ahorita me falta ese término, ¿no? De hecho, me lo voy a llevar para... acá, no, mejor. Entonces sería integral de 3R, integral de 3R', de ρ1 de R, ρ2 de R', dividido sobre R menos R'. ¿Ok? Entonces de acá sería la energía de interacción entre la densidad de carga ρ1 y la densidad de carga ρ2. Entonces, si ustedes se fijan, este término es exactamente como la energía potencial que se había encontrado previamente cuando calculábamos la energía potencial electrostática, que no es la total, digamos, pero es la energía potencial sobre una distribución, ¿no? O sea, en este caso sería la energía potencial de, digamos, si yo me fijo, si yo introduzco 1 entre 4 pi epsilon 0, aquí yo puedo ver este término como si fuera la integral de D3R de ρ1 de R de phi 2 de R nada más, ¿no? Entonces, este de acá es la energía potencial de phi 2 sobre ρ1. Y por el teorema de reciprocidad de Green, pues es equivalente a phi 1 sobre r2, ¿no? Entonces, la energía potencial del sistema ρ1 sobre phi 2, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces uno puede considerar la situación en la que, otra situación en la que yo no tenga, o sea, motivado de esto que está aquí, uno puede considerar la siguiente situación como un caso especial en el que ρ2, digamos, no esté presente, digamos, o sea, que tengamos, digamos, solamente ρ1 por aquí, y lo que yo tenga en el, digamos, como un campo, ¿no? En este caso es un campo escalar, entonces, como campo escalar yo lo puedo pensar como un ente matemático, un ente físico, perdón, que permea todo el espacio, ¿no? Aquí lo permea todo el espacio. En cada punto del espacio hay una manifestación del campo, que en este caso sería el campo electrostático, ¿no? Aquí en cada punto está phi de un phi externo de X, ¿no? Ahí vive ese campo.
Y entonces uno se pregunta aquí cuál sería la energía total en este sistema. O sea, aquí no está manifiesta, digamos, la densidad ρ2. Entonces, en este caso, yo lo que tendría es que ρ sería exactamente la densidad de ρ1, ¿no? O sea, la energía total electrostática debido a ρ1, que es 1 sobre 8 pi epsilon 0, la integral de d3r, integral de 3r', ρ1 de r, ρ1 de r', sobre r menos r', más la interacción, ¿sale? De energía electrostática de phi externo, de este potencial externo que permea todo el espacio, sobre la densidad ρ1. Y ese término pues simplemente es integral, que es un término potencial, ρ1 de r, phi externo de r. Y ese sería el modelo potencial que uno tendría que considerar. Y en los sistemas de materia condensada, situaciones de esta naturaleza aparecen normalmente cuando tienes un sistema, cuando estudias los grados de libertad electrostáticos. Claro que ahí pueden aparecer efectos cuánticos, ¿sale? Y esto de acá sería como un término medio, digamos, o como el primer término más importante de las interacciones. Muy bien, entonces esto es en cuanto a esta parte teórica. Con esto creo que acabamos básicamente lo de energía potencial. Va a haber otros problemitas que son muy similares al problema que hicimos, aunque van a tener un poquito de mayor contenido físico, que voy a dejar ahí en tarea. De hecho, hay un problema, les adelanto, que es corresponde con una aplicación, sale que es el potencial de ionización en un cúmulo metálico, que se puede resolver ese problema utilizando lo que vimos, ¿no? Digamos, de energía total, los conceptos de energía total electrostática, que es la aplicación 3.2 del capítulo. Entonces, lo voy a plantear como un problema de tarea para que ustedes lo desarrollen. Ahí mismo viene, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Perfecto, entonces déjenme, ahora voy a compartirles pantalla de lo que sigue. Básicamente es esto, que es lo del el tensor electrostático. Entonces, mientras voy a quitar este de OneNote. Ok, creo que ahí todo ve en la pantalla. Y bien, entonces, pues queremos introducir la noción ahora del tensor de esfuerzos. Y déjenme ver cómo lo vamos a plantear aquí. Ok. Entonces, fíjense, regresamos a la expresión que teníamos previamente cuando definimos la fuerza, ¿sale? Al inicio dijimos, bueno, en el caso de electrostática, hay las ecuaciones fundamentales, digamos, que describen el campo electrostático son la ley de Gauss, ¿ok? Y son la ley de Gauss, la propiedad irrotacional del campo eléctrico, ¿sale? Pero también tenemos que vincular, digamos, una vez que ya obtengamos nosotros el campo electrostático, pues tenemos que saber de qué manera se manifiesta el campo electrostático, de qué manera influye el campo electrostático sobre los objetos que son cargados, ¿ok? En este caso, pues las cargas puntuales o densidades de carga, ¿no? Y este es el asunto que está descrito en esta expresión, ¿no? O sea, consideramos la situación de un campo eléctrico, ρ, ¿no? Producido por una densidad de carga ρ también. Digo, un campo eléctrico E, producido por una densidad de carga ρ,
que se distribuye en un volumen omega. ¿Ok? De esta manera, la fuerza, fíjense, la fuerza que ejerce el campo eléctrico, este campo eléctrico, que es producido por esta misma distribución de carga, ¿sale? Sobre la densidad de carga, pero cuyos puntos X pertenecen a este volumen B, ¿sale? Debido al campo producido por la densidad de carga de los puntos X que pertenecen a omega menos B, ¿sale? Espero que se entienda este punto. Es esta fuerza, ¿ok? O sea, porque obviamente habíamos mencionado que las cargas no influyen a sí mismos. O sea, si yo tengo una carga puntual, esa carga produce un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico no actúa sobre ella misma, ¿no? Esa es una propiedad que se tiene. Entonces, esto es la generalización de ese hecho en el que el campo eléctrico producido por, eh, por una densidad de carga en esta región va a actuar sobre la densidad de carga de esta otra región, ¿no? Que es complementaria, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Entonces, con esta expresión, con la expresión 78, uno puede utilizar ahora la ley de Gauss, ¿no? Que es una de las ecuaciones fundamentales de la electrostática, y sustituimos aquí la ley de Gauss en vez de la densidad, sustituimos en esta expresión, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, aquí hay índices, eh, índices iguales están contraídos, entonces con la convención de Einstein, aquí hay una suma, ¿ok? Y tomo la componente yésima de la fuerza, ¿no? Entonces quiere decir que aquí el campo eléctrico, tomo la componente yésima, ¿no? Del campo eléctrico. Ahora, vamos a hacer una integración por partes, ¿vale? Y en este caso no vamos a ignorar los términos de frontera, porque el volumen, en efecto, en este caso puede ser finito, ¿no? Va a encerrar, acuérdense que es el lugar en donde está la densidad de carga sobre la cual está actuando el campo eléctrico. Entonces, aquí este volumen es finito y utilizamos básicamente el mecanismo de integración por partes. Entonces, esta cantidad que está acá es exactamente la misma, ¿vale? Lo voy a resaltar aquí. Esta cantidad, no puedo. Esta cantidad es exactamente la misma que esta, ¿no? Porque la derivada de este producto, pues es la derivada J de la componente Jésima del campo por EI, que es este mismo término, menos este término que está acá, que elimina lo que le hace falta, ¿no? Bien, entonces, una vez hecho esto, ahora tomamos en cuenta la otra ecuación de la electrostática, ¿vale? Para el campo eléctrico, electrostático, que es justamente el rotacional del campo, ¿sale? Y esta ecuación del rotacional del campo implica esta ecuación, ¿no? Entonces, eso, si quieren, eh, lo voy a hacer aquí. Bueno, a ver. Aquí. Perfecto. Entonces, fíjense, esta parte, que sería aquí, sería el tensor de esfuerzos. ¿Sale? Entonces, para el tensor de esfuerzos, aquí me quedé, ¿no? Queremos utilizar esta propiedad, pero esa la vamos a obtener justamente del rotacional. ¿Cómo la obtenemos? Como sigue, ¿no? Tomamos la componente yésima del rotacional y eso es epsilon y jk, derivada jésima, ek, igual a 0. ¿Ok? Ahora contraemos con un Levi-Civita. ¿Qué les gusta aquí? Y L, y L, como aquí está JK, pues aquí voy a poner MN, ¿sale? Entonces, va a ser, no, perdón, ¿cómo puedo borrar aquí?
está el borrador. Aquí la contracción es con el I, ¿no? Que es el único índice sobrante. Tú vas a tener epsilon IMN multiplicado por epsilon IJK de JEK. Pero de una vez me voy a adelantar a los índices. De hecho, lo voy a poner aquí MN, MN. Ahorita van a ver por qué es conveniente hacer eso. Voy a tener aquí M, N, I, M, N y aquí JK. Esto es igual a 0, ¿no? Porque es un número multiplicado por algo que es 0, pues es 0, ¿no? Entonces aprovechamos Levi-Civita, entonces esto va a ser delta JM. Bueno, es lo mismo. Delta JM, delta KN menos delta JN, delta KM, multiplicado por delta MN, y esto de acá sigue siendo igual a 0. Introducimos esto, distribuimos dentro de estas deltas. M es J, derivada J, N es K, y luego menos J es N y K es M. Entonces sería K, J es igual a 0. Entonces, en efecto, derivada J, K es igual a derivada K, J. ¿Vale? Que es justamente esta identidad, ¿no? O sea, bueno, con los índices JI, ¿no? Aquí, JI y J. ¿Vale? Entonces, aprovechamos esta identidad y esta, en la expresión anterior, está aquí donde dice derivada parcial de J e I, vamos a sustituir esa identidad y entonces voy a escribir derivada EI, EJ, ¿vale? Entonces, de esta manera, si ustedes se fijan, ahora los índices contraídos son este J con J. Y por lo tanto, este término que está aquí, que puse en amarillo, es equivalente a este término, ¿no? Y eso también lo puedo hacer con esta expresión. ¿Por qué es equivalente? Porque lo que tengo es EJ derivada yésima de EJ. Y esto es lo mismo que 1 sobre 2. O bien, al revés lo voy a hacer. Fíjense, si calculo la derivada yésima de E cuadrado, pero E cuadrado es lo mismo que derivada yésima de EJ, porque aquí hay índices contraídos que se suman, que es justamente la norma al cuadrado. Entonces, la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero, 2 veces EJ, derivada I, EJ. Este 2 lo paso dividiendo y justamente obtengo este término. ¿Sale? Entonces, en efecto, este término es igual a menos un medio de EIJ, ¿no? Entonces, ahora si ustedes se fijan, aquí el J está contraído y entonces, para convertir este delta I, ¿sale? O sea, esta derivada en la componente yésima, en una derivada en la componente jésima, agrego una delta de Kronecker, ¿sale? Agrego una delta de Kronecker que es la que está aquí, ¿sale? De tal manera que yo puedo sacar como factor a la derivada en la componente jésima, y esto hace que lo que queda dentro es un tensor covariante de segundo rango, que se expresa de esta forma, ¿no? O sea, el resultado de la componente yésima de la fuerza es este, y donde este TJI es este tensor, que de hecho es simétrico, y que el tensor está en términos directamente de las componentes del campo eléctrico. Y este tensor es el que se conoce como el tensor de esfuerzos debido al campo electromagnético. ¿Cuál es el significado físico del tensor de esfuerzos? El tensor de esfuerzos, así como en la mecánica de fluidos, en este caso, es un tensor que influye sobre la distribución de carga, ¿vale? Sobre la distribución de carga que está concentrada en el volumen B y que da lugar a esta fuerza F. ¿Okay? O sea, en otras palabras,
el campo electromagnético no nada más es un ente físico que existe, digamos, en la realidad, digamos, que vive en el espacio y que de hecho vive en el espacio y el tiempo, sino también ejerce presión, ejerce un esfuerzo sobre los objetos que tienen densidad de carga, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y bueno, uno puede transformar esta integral, de hecho, utilizando el teorema de la divergencia de Gauss. Tú puedes transformar esa integral en una integral de superficie. Entonces, esto lo que nos dice básicamente es que estos esfuerzos que están capturados, digamos, en el tensor de esfuerzos del campo electrostático, o sea, la fuerza, si ustedes se fijan, se obtiene del tensor de esfuerzos sobre la superficie solamente. O sea, no importa toda la carga que está contenida en el volumen B, la fuerza se obtiene solamente de calcular el tensor de esfuerzos en la superficie que encierra el volumen en donde está concentrada la densidad de carga. ¿Okay? Ese es el punto. Donde n pues, es el vector normal de la superficie. Ahora, conociendo la superficie S y su vector normal y el valor del campo eléctrico en la superficie, pues es posible determinar la presión debido al campo electrostático sobre la superficie, ¿no? Si uno quiere expresar en manera vectorial, digamos, la fuerza, pues es cuestión de sustituir el tensor de esfuerzos aquí, ¿vale? Y eso vamos a hacerlo ahora, ¿no? Para que quede mucho más claro. Y no sé si se escucha mucho un ruido de fondo. Sí se oye, pero no es muy molesto, profe. Bueno, Rubén. Hola. No, que sí se oye, pero que no es demasiado molesto. Bueno, es que para mí sí es muy molesto, pero mientras el profesor no Sí está. sea, no hay problema. Ok, Vale. perfecto. Entonces, lo que decíamos de expresar la fuerza en forma vectorial con el tensor de esfuerzos. Bueno, como dijimos, el tensor de esfuerzos JI es lo mismo que epsilon 0. Acá lo tengo. Acá está epsilon 0 y J menos un medio de delta y J cuadrado. ¿Ok? Y simplemente lo sustituimos aquí. Yo voy a tener que la fuerza va a ser la integral cerrada de superficie de perdón, integral cerrada de superficie NJ, fíjense, NJ, epsilon I, digo EI, EJ menos un medio de delta IJ. Entonces, fíjense, este NJ contrae con este, y eso hace que la integral sea EI N punto E, ¿vale? Menos E cuadrado sobre 2 NI. O sea, el carácter vectorial del argumento de esta integral de superficie, por un lado está en la componente yésima del campo eléctrico y en la componente yésima del vector normal. Entonces, la fuerza, forma vectorial, va a ser epsilon 0, la integral de superficie, de n punto E por el campo eléctrico menos n sobre 2 campo eléctrico, que es justamente la expresión que está aquí en 83. ¿Ok? Bien, entonces, si se les pide calcular la fuerza del campo eléctrico producido sobre una cierta superficie,
pues este es el camino, ¿no? Por ejemplo, había un problema clásico que es cuando tienes dos hemisferios. Eso lo voy a dejar de tarea, pero nada más les doy el tip. Tienes o tienes, por ejemplo, un hemisferio, ¿vale? Y yo tengo aquí una cierta densidad de carga. Esta densidad de carga, pues va a ejercer una fuerza, ¿vale? Sobre el hemisferio, o bien el hemisferio sobre esta parte de la superficie. ¿Okay? También había otro problema en donde yo tengo otro hemisferio, ¿vale? Y digamos que este hemisferio tiene una cierta carga, por ejemplo, puedes agarrar negativa y positiva, densidad de carga uniforme. ¿Cómo es la fuerza que se ejerce de este hemisferio sobre este? ¿Vale? Entonces esto lo puedes calcular con el centro de fuerzas. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya para finalizar la parte de lo que corresponde con estos fundamentos de electrostática, antes de pasar a otras, allá unas aplicaciones, digamos, de la electrostática, como son lo de los multipolos eléctricos, vamos a ver un último aspecto teórico de una interpretación de la, vamos a decir, del campo electrostático, ¿vale? Del fenómeno electrostático, pero en términos de lo que se llama la teoría de campos. No sé si ustedes han escuchado de la teoría de campos, supongo que sí. La teoría de campos, pues, es una formulación matemática que, digamos, que aparece en muchos ámbitos de la física. Digamos, es la descripción natural para describir lo que le llaman las 4 fuerzas fundamentales, como son el campo electromagnético, justamente, el campo nuclear, ¿no? O sea, de la fuerza fuerte, ¿no? Que da lugar a la fuerza fuerte, que es descrito también por una teoría cuántica de campos, en este caso, lo que da lugar a la fuerza electrodébil, y también incluso el campo gravitacional se puede considerar como si fuera como una teoría de campos, nada más que una teoría de campos clásica, ¿no? Entonces, claramente, pues, la teoría electrostática, o sea, uno puede definir en ese sentido una teoría de campos clásico para el campo electrostático, ¿no? Entonces, la teoría de campos básicamente se puede describir en términos de una acción, ¿no? Que, digo, estrictamente hablando, no es una acción porque no hay tiempo, ¿no? En los fenómenos electrostáticos no hay tiempo porque los campos no dependen del tiempo, pero sí se puede definir una especie de acción o un término funcional que está dado por esta ecuación 84. En este caso, la acción se describe en términos de un campo, que es el campo escalar, y que está dado por esta expresión. Básicamente, epsilon 0 es la permitividad del vacío, y tengo la integral en el espacio, porque el campo vive en el espacio, ¿vale? Por el término, que sería como una especie de término cinético, ¿sale? Entre comillas, asociado al campo, que es el gradiente de phi elevado al cuadrado, menos un término de fuente. La fuente, pues, tiene que ver con la densidad, ¿no? En este caso, la densidad de carga. Entonces, con esto obtiene esta rho por fin, ¿no? Si ustedes se fijan, este término de fuente es justamente el potencial, la energía potencial electrostática, ¿no? Que vimos hace un momento. Entonces, esta sería la acción y este ya sería el modelo. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de campos, lo que uno hace normalmente es partir de este tipo de acciones funcionales, y una vez que tú partas de la acción funcional, a partir de ahí, tú puedes derivar todo lo demás, ¿no? Tú puedes derivar las ecuaciones de campo, puedes derivar, puedes construir, digamos, este tipo de funcionales de tal manera que cumplan con determinada simetría. Por ejemplo, aquí, este primer término, que es el que da el carácter como que el que describe, el que va a describir a los campos electrostáticos en este caso, es invariante rotacional, ¿no? Porque yo puedo hacer una transformación de rotaciones
y este término queda invariante, puedo hacer una traslación, queda invariante, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la acción, ese es el paradigma actual de la física teórica. Tú partes prácticamente de una acción, ¿sale? Y de ahí tú puedes derivar todo lo demás, ¿no? Obviamente, pues te enfrentas a que no puedes resolver las ecuaciones. Por ejemplo, uno puede generalizar la teoría de campos, en este caso, a una teoría de campos que sea interactuante, un campo interactuante consigo mismo. No sé si ayer, por ejemplo, en la plática que hubo de las 12, si alguno de ustedes estuvo por ahí hablaban sobre eh, una posible violación a la simetría de Lorentz. Bueno, pues eso tú lo puedes agregando términos, ¿sale? En una acción que ya sea dinámica, ¿no? Que incluya la simetría de Lorentz, términos que rompan explícitamente la simetría de Lorentz, ¿no? Y trabajar con esa teoría de campos para ver cuáles son sus consecuencias. Entonces, este paradigma fue introducido gracias a Einstein. Einstein fue el que creó la tradición de la física teórica, y que desde esa época hasta la actualidad se sigue explotando, que es prácticamente partir de esta clase de modelos, de esta clase de paradigmas, para poder construir las teorías, ¿no? Bien, entonces, en mecánica clásica debieron haber visto lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿ok? Y en el caso continuo, ¿no? Uno puede probar que las ecuaciones de Euler-Lagrange en este caso implican la ecuación de Poisson, que es la ecuación del campo electrostático, ¿sale? Y de hecho eso lo hago en la siguiente diapositiva. No me quiero extender mucho en esta situación porque obviamente es parte de otro rollo, pero miren, básicamente se utiliza lo que se llama el formalismo variacional, ¿no? Como se ve en mecánica clásica. Aquí nada más lo que hago es dividir sobre epsilon 0 y llamar a la rho sobre epsilon 0 igual a g, nada más para quitar las dimensiones, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer una variación, encontrar una variación de esta acción funcional ante el cambio de phi por phi más delta phi, ¿ok? Esto de acá es una variación a primer orden. Y luego se hace esta resta, ¿sale? De cómo cambia esta acción funcional. Y entonces cuando tú haces esto, tú puedes probar esta identidad. Haces aquí una integración por partes, ¿sale? O sea, este gradiente lo pasas prácticamente para acá. Va a haber un término de frontera que vas a despreciar. Y con eso, aquí todavía sigue esta parte. Ajá, aquí, como les digo, ese es el término de frontera que aparece. También lo puedes construir básicamente con ¿cómo se llama? Con el teorema de Gauss, ¿no? De hecho, aquí dice, ¿no? Usamos la primera identidad de Gauss. ¿Cuál es la primera identidad? Pues es el teorema de Gauss. Pues es esta, ¿no? Es la primera identidad de Gauss. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo igualo a esto, ¿sale? Cuando igualo esto a 0 en la frontera, pues esto me da la condición en la frontera de Dirichlet, ¿no? Pido una condición en la frontera de Dirichlet. O sea, en otras palabras, que cuando tomo delta phi igual a 0, pues esto de acá ya se hace 0. Y la condición que minimiza la acción, pues es que esto de acá sea igual a 0. Y por lo tanto obtengo la ecuación de Poisson, ¿no? Y que es justamente la ecuación que describe el campo electrostático, ¿no? Entonces este mismo procedimiento se puede implementar para... Profe, Ajá. ¿no se hace de cero también el otro término? El otro también tiene el término. Bueno, solo la frontera, dijo, es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Sí, el delta phi es solamente la frontera. O sea, porque esa es la condición a la frontera, ¿no? Que se está poniendo. Pero en efecto, pues tú puedes combinar, ¿no? Puedes utilizar condición a la frontera de Dirichlet o condición a la frontera de Neumann. En el caso de Neumann es la primera derivada la que se anula, ¿no? Y aquí queda claro que este término también se haría cero, ¿no? Entonces, en ese caso es cuando obtienes justamente
la ecuación de Poisson. De hecho, este procedimiento es general, no es propio de esta teoría de campos. Siempre tienes que hacer ese procedimiento. Y entonces, como siempre va a haber términos de frontera, también en las ecuaciones de Einstein, ese es mensaje para Jesús, cuando tú obtienes las ecuaciones de campo, siempre vas a encontrar términos a la frontera. Y estos términos a la frontera los cancelas con las condiciones a la frontera. Y entonces tus soluciones, en este caso del campo gravitacional, deben ser consistentes con esas condiciones a la frontera, si no, el problema es inconsistente matemáticamente. ¿Ok? Aún así, creo que hay un caso en la acción donde le podemos agregar los términos de la frontera, ¿no? Agregándole otro término a la acción. Sí, claro. Sí, no, ya eso ya modificas ahí la acción, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien, entonces con esto acabamos lo que es los fundamentos de la electrostática, ¿no? Y ahora volvemos aquí a nuestra paginita. No sé si tengan una pregunta hasta acá. Permítame un tantito.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Es que me estaba llegando aquí una información, perdón. Entonces, por eso interrumpí un poquito. Bien, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a... Profe, Sí, una duda. Yo me perdí un poquito sobre el final, cuando hace la variación, antes de llegar a la ecuación de Poisson. ajá. Este, Creo que no lo entendí bien porque no entiendo bien por qué queda un signo negativo. Ok. Ah, mira, vamos a hacerlo aquí. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, estamos en OneNote ahorita. Este... Ok. Bien, entonces básicamente lo que pasa es que cuando haces... tenemos aquí el I, ¿no? Que sería 1/2 integral gradiente de phi, ¿no? Y tenemos otro término que es rho phi, ¿ok? Entonces, si hacemos la variación, delta I, como vimos, es sustituir aquí en gradiente de phi, phi más delta phi, ¿vale? Acá pues queda muy fácilmente porque nada más es de 3R rho phi más rho delta phi, ¿ok? Pero este término cancela, ¿no? Porque cuando haces la variación nada más actúa sobre el phi. Entonces queda rho delta phi, ¿ok? Y acá tengo que restar todavía menos 1/2 de la integral gradiente de phi al cuadrado, ¿ok? Bien, entonces, pues aquí lo que vamos a tener es gradiente de phi más gradiente de delta phi, y esto es elevado al cuadrado. Entonces, pues es elevado al cuadrado, sería gradiente de phi cuadrado más 2 veces gradiente de phi punto gradiente de delta phi más el otro ya es del orden de delta phi cuadrado, que se ignora, ¿vale? Porque al final vas a tomar la variación con respecto a delta phi, entonces estos ya se ignoran y entonces nada más te quedas con este orden, ¿no? Este primer término, cuando lo sustituyes acá, va a cancelar este de acá. Entonces vas a tener delta I, va a ser 1/2 de delta 3R. El medio, fíjate cómo cancela con este medio de acá. Entonces va a quedar gradiente de phi, punto gradiente de delta phi, menos integral de 3R rho delta phi. Entonces, aquí en la integración por partes es donde aparece el signo menos, ¿no? Porque voy a tener que la divergencia de delta phi, gradiente de phi, es igual a eh, divergencia gradiente de delta phi, punto gradiente de phi, más delta phi, divergencia de del gradiente, ¿vale? Porque va a ser delta phi por la divergencia del gradiente, pues es el laplaciano de phi, ¿sale? Entonces, pues de acá lo, lo restas, ¿no? Y entonces vamos a tener aquí delta I
es igual a, o sea, este término que está acá es este que está aquí. Entonces, este va a ser igual a este menos este. Entonces, como aquí es donde aparece el signo menos. Menos integral de 3R, laplaciano de phi, multiplicado por delta phi, más, ¿no? Este tiene signo más, integral en el espacio de divergencia de delta phi gradiente de phi, menos este término, ¿no? Entonces, ahora este lo transformas en una superficial. Y vamos a tener, aquí ya puedo factorizar estos dos términos, voy a tener menos integral de 3R, laplaciano de phi, más rho delta phi, más la integral en superficie de n punto delta phi gradiente de phi. ¿Sale? Esa es la expresión, ¿no? Entonces, pues ya se aplica la idea de, aquí decides qué condiciones a la frontera, si son de Dirichlet, entonces este delta phi lo hace 0, o si son de Neumann, este n punto gradiente de phi es lo mismo que la derivada de phi a lo largo de la dirección normal. ¿Sale? Entonces, o lo haces igual a 0, cualquiera de las dos que convenga. Y pues si no hay frontera, pides que los campos se desvanezcan en la frontera. Y luego pides que delta I sea igual a 0. Entonces esto implica que el laplaciano de phi más rho es igual a 0. ¿No? Y ya, de ahí sale. Bueno, de hecho no es rho, ¿no? Es G, ¿no? Para que sea consistente con las unidades. Aquí realmente es G. No sé si eso aclara el asunto, Rubén. Sí, ya queda más claro. Es que estaba confundiéndome porque se me olvidaba que podía factorizar este signo negativo. Es que en la expresión que teníamos en el PDF, los signos estaban adentro. Entonces eso fue lo que me confundió. Fue algo simple. Gracias. Perfecto. Entonces, ok, entonces ahora sí ya pasamos a lo que sigue. Ya en los últimos 20 minutos para ir introduciendo el tema, que es ya hoy dejo una tarea respecto a esto. Y ahorita ya empezamos con lo que es multipolos eléctricos, ¿no? Multipolos eléctricos. Que esto de multipolos eléctricos es como la primera aplicación de la teoría electrostática, ¿no? Pues básicamente la idea es lo siguiente, ¿no? O sea, toda la materia, ¿sale? Pues está compuesta de moléculas, ¿ok? Y esas moléculas a su vez están compuestas de átomos, que a su vez están compuestas de partículas que están cargadas, ¿no? Que son los electrones y los protones, ¿ok? Entonces, digamos, pues ahora sí que toda la materia está compuesta de cargas. Sin embargo, digamos, tanto partículas subatómicas, átomos, moléculas, células en biología, toda la materia va a producir siempre campos electrostáticos mientras tenga cargada, ¿no? Tenga carga, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es que muchas veces lo que ocurre es que este pedazo material, ¿no? Cualquier pedazo material que consideres, un pedazo material, cualquier pedazo material, pues va a tener aquí sus cargas, ¿no? Positivas, cargas negativas, etcétera, ¿no? Organizadas de alguna u otra manera, ¿ok? Entonces, los multipolos eléctricos
ocurren, digamos, cuando yo estudio, vamos a decir que esto está en un cierto marco de referencia, ¿ok? Y estudio, observo en un punto P, ¿sale? ¿Cuál es la manifestación del campo eléctrico a una cierta distancia o el potencial, ¿no? Entonces, aquí quiero observar el campo, ¿no? Y obviamente este es el campo producido por esta distribución de carga. Tampoco hay fronteras, ¿no? Entonces, vamos a considerar la situación, vamos a decir que aquí es R', la situación en la que este vector, que es justamente R menos R', tiene una, vamos a decir que este de acá te da L, ¿ok? Que sería, vamos a decir, unas dimensiones típicas, ¿sale? De longitud geométrica, ¿no? Que tiene el material, ¿no? El pedazo de material, el tamaño, digamos, la región más grande que corresponde con el dominio en el que se ocupan las cargas eléctricas, ¿sale? En el espacio, ¿no? Entonces vamos a decir que consideramos la situación donde R menos R' es mucho más grande que esta longitud, ¿sale? Entonces, obviamente, R' pues está acotado, ¿no? R' está acotado a la región del dominio. De hecho, lo voy a poner con... ¿Sale? Todo el dominio que ocupa aquí la región. ¿Sale? Este es el dominio y R' está acotado a vectores que están solamente en este dominio. Pues quiere decir que el carácter que sea mucho, muy largo, pues es justamente el punto de observación, ¿no? O sea, este R debe ser mucho más grande que este L, básicamente, ¿no? Pero en realidad es esta diferencia, ¿no? Ahora, ya habíamos visto la vez pasada que ese va a ser como el primer efecto, que cuando yo me alejo mucho, mucho, pues yo lo que voy a ver aquí es una carga neta que es producido por esta ρ, y entonces el potencial, pues va a ser el potencial debido a esa carga neta, ¿no? Ese, de hecho, es el primer multipolo, ¿no? Que es el monopolo eléctrico. Entonces, pues básicamente partimos, como no hay fronteras, pues aquí lo que vale es lo que llamamos como la ley generalizada de Coulomb, o el teorema generalizado de Coulomb, que es ¿no? Entonces, partiendo de la ley generalizada de Coulomb, que sería phi de R, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de 3R', rho de R' sobre R menos R'. Entonces, ok, esa sería la ley generalizada de Coulomb. Y pues vamos a hacer una aproximación de esta expresión, justamente aprovechándose de lo siguiente, ¿no? Entonces, el punto es que los multipolos, ¿sale? Los multipolos que vamos a construir ahorita, básicamente van a dar información de la manera en cómo está distribuida la carga, ¿no? En esta región compacta del espacio, ¿no? Entonces, en el caso electrostático. Entonces, vamos a ver la expansión multipolar eléctrica.
Ok. Entonces, para la expansión multipolar eléctrica, prácticamente, pues lo que tenemos que hacer es imponer esta condición que estamos mencionando acá, ¿no? Esta condición de aquí es lo que tenemos que ver la manera de imponer. Entonces, lo que tenemos es 1 sobre R menos R', 1 sobre R menos R'. Bueno, pues necesitamos hacer una aproximación de esta expresión, ¿no? ¿Cómo hacemos esa aproximación? Bueno, lo primero que nos fijamos es cómo es la estructura de R menos R'. Acuérdense que esto de acá sería la raíz cuadrada de la norma de R, que sea R cuadrado, más la norma de R', menos 2R punto R'. ¿Vale? Entonces, esa sería la expresión. Y pues vamos a sacar como factor común a esta R. R raíz de 1 más R' sobre R cuadrado menos 2. Este término lo voy a dejar así, no voy a utilizar ningún ángulo que exprese el producto punto, porque quiero utilizar esta expansión en lo que se llama la forma cartesiana de la expansión multipolar eléctrica, ¿no? Entonces voy a expresarlo de esa forma. Y bueno, esto lo voy a sustituir aquí. Y entonces, este R, pues es el punto de observación, ¿no? Entonces voy a tener 1 sobre R. Y acá, fíjense, voy a tener 1 más R' sobre R al cuadrado menos 2R punto R' sobre R cuadrado a la menos 1/2. ¿Vale? Y entonces, aquí lo que se tiene que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la expansión perturbativa de este término. Aquí hay varias maneras, ¿no?, de hacerlo. Y una manera, sí. Profe, ¿por qué le vuela a menos 1/2? ¿No sería la No, 1/2? Ah, no, la no, dividió, sí, porque sí. queremos Ya, ya. calcular la aproximación de esto, ¿no? Ah, sí, ya. ¿Vale? Gracias. Perdón. Ok. Espérenme tantito. Ahora, fíjense, hay una opción aquí que se puede considerar para la expansión perturbativa. Déjenme identificar esa opción. Es una opción bastante buena, no me había fijado en esta opción. Espérenme tantito, déjenme pensar cómo es esta opción. Bueno, aquí una opción, así, ahorita por la cuestión del tiempo, bueno, aquí ya podemos aplicamos el binomio de Newton. ¿No? Hasta el orden cuadrático. Entonces, ¿por qué? Porque estos términos que están acá, ¿sale?, son pequeños. Son pequeños porque el R, como dijimos, van a tener distancias que sean mucho más grandes que las dimensiones típicas en donde está la distribución, del tamaño de la distribución, y R' o R vector prima son vectores que solamente están acotados, ¿no?
Entonces, puedo hacer la expansión perturbativa de esto hasta un cierto orden de manera consistente. Entonces, usamos binomio de Newton, que básicamente es 1 sobre x a la teta. Este de acá es lo mismo que 1 más teta por x más 1 sobre 2, teta por teta menos 1, x cuadrado, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que sustituir aquí, donde este x sería justamente estos términos y teta sería menos un medio. Entonces lo aplicamos prácticamente. Entonces lo que tendríamos sería 1 sobre r menos r'. Esto de acá va a ser 1 sobre r. ¿Sale? 1 menos un medio r' sobre r cuadrado 2r punto r' sobre r cuadrado, es el primer término, y luego este de acá sería más un medio menos un medio por menos un medio menos 1, ¿sale? Y luego este término al cuadrado multiplicado por r' por r cuadrado menos 2r punto r' por r cuadrado al cuadrado. Y así se sigue, de hecho, la serie. Y utilizando estas expresiones es como vamos a obtener los multipolos, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar solamente hasta el orden 1 en r cuadrado, ¿sale? Porque el dipolo, el monopolo, va a estar básicamente en este primer término. Y luego el dipolo eléctrico va a estar en el término 1 en r al cubo, que sería 1 entre r cuadrado, y luego 1 entre r, ¿no? Y luego el cuadrupolo va a ser 1 en r a la quinta, ¿no? Entonces tendríamos que irnos hasta el siguiente orden. Entonces ahorita, por lo pronto, déjenme hacerlo hasta el orden dipolar, y me va a quedar hasta el orden 1 en r cuadrado aquí, ¿no? Entonces, para quedarme el orden 1 en r cuadrado, de hecho, estos términos ya darían término de 1 en r a la cuarta. Ya quedaría despreciado. Entonces podemos considerar esto, ¿no? De una vez. Voy a tener 1 en r menos r'. Vamos a simplificar. Vamos a tener 1 en r, 1 menos un medio de este término. Vamos a empezar a agrupar los términos. Vale, que está al cuadrado. Y luego aquí sería menos por nos da más. Este medio cancela este medio. Y r punto r' sobre r cuadrado. ¿Vale? Más, aquí quedaría menos un medio, quedaría menos un medio, pues aquí sería menos 3 medios con menos a más, entonces quedaría más 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos, ok, 3 octavos, y luego este primer término sería r' al cuadrado. Bueno, tendría, si no me quedo hasta el orden 1 entre r a la cuarta, entonces, cuando haga aquí el producto, o sea, el primer término, pues ese sí va a estar, ¿no? Que sería r' sobre r cuadrado al cuadrado, pues sería a la cuarta, ¿ok? Pero el segundo término, fíjense, aquí ya tenemos, no, el segundo término va a quedar cuadrado, cuadrado, que sería r a la cuarta, al cuadrado sería r a la octava, entonces sí ya no, el producto ya no figura, pero al cuadrado, pues sí puede figurar, ¿no? Entonces sería más
4, quedaría 3 medios de r punto r' sobre r cuadrado al cuadrado. ¿Vale? Entonces, déjenme ver algo aquí, porque este término debería cancelarse, creo yo. Ok, está bien ahí, ¿no? Entonces, ok, está bien. Entonces, este término, déjenme considerar por lo pronto, este término lo voy a considerar dentro de estos otros términos, ¿no? Entonces, porque si ustedes se fijan, este término es más pequeño que este término de acá. Perdón, este de acá es más pequeño que este, porque este va como 1 en r cuadrado, y este, por el hecho de que está multiplicado aquí con r vector, aquí hay una magnitud, ¿no? O sea, digamos, hay un término en r, lineal en r. Si yo saco la magnitud aquí en r, que cancela 1 en r, entonces este de acá es más pequeño que este. Entonces, ahorita para llegar a un resultado, déjenme considerar primero este término y ignorar los demás términos. Entonces voy a tener 1 sobre r menos r', ¿vale? Y esto va a ser 1 en r, 1 más r punto r' sobre r cuadrado, y otros órdenes, ¿no? Que vamos a analizar en la siguiente clase. Quiero utilizar esta expresión para empezar, para argumentar una cuestión. De hecho, fíjense, este término R, aquí tienes órdenes de R cuadrado, digo de 1 en R al cuadrado, ya este de acá va con este orden. O sea, este término que está aquí, lo puedes juntar con este otro de acá. Ya es más o menos del mismo orden. ¿Vale? Entonces, lo sustituimos esto en el campo, en el potencial, y vamos a tener lo siguiente, fíjense. 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral rho de r', y luego 1 en r, 1 más r punto r' sobre r cuadrado, así, ¿no? Y si ustedes se fijan, estos r ya no dependen de la variable de integración. Son constantes para esta variable de integración. Entonces, el primer término, es la integral de ρ en el volumen, pues eso de acá nos va a dar justamente, el primer término va a ser la carga Q, ¿sale? Sobre R. El siguiente término, vamos a tener aquí, este R, el R cuadrado, no dependen, digamos, de la, ¿cómo se llama? De la variable del volumen. Entonces va a tener R sobre R al cubo, porque tengo este R con este R cuadrado, producto punto de la integral de ρ R' por R' en el volumen, ¿no? Y luego, obviamente, pues como dijimos, hay otros términos, ¿vale? Entonces aquí, justamente donde ya aparecen los primeros multipolos, este Q es el primer multipolo, que es el monopolo eléctrico, que es la densidad de carga. Y luego esta integral es lo que se llama el momento dipolar eléctrico, que es la integral ρ de R', R' de 3R'.
Y así, los siguientes términos van a contribuir en otros multipolos. Este es el momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico. Y este es la carga total. Ok. Y la carga total, entonces, vamos a ver mañana la expresión para el cuadrupolo, el momento cuadrupolar también se puede construir a partir de ahí. Y entonces, el potencial, así en esta expresión, pues sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga sobre R más el momento dipolar eléctrico por R sobre R al cubo. Luego va a haber otros términos. La primera contribución va a ser el cuadrupolo, el momento cuadrupolar eléctrico. ¿Okay? Entonces, no sé si se acuerdan ayer, no sé si fueron a la plática de César, el doctor César, que habló sobre pulsares. Ahí mencionó también de los momentos cuadrupolares, pero ahí del gravitacional y de momento dipolar, que creo, del campo magnético. Entonces, para poder explicar digamos, la frecuencia de frenado de los pulsares. Entonces, es básicamente en el mismo sentido, nada más que ahí es para la interacción gravitacional. Ok, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Ok. Bien, entonces, pues aquí le dejamos, jóvenes, y a ver, vamos viendo sus reacciones. A ver, Abraham. Me pareció interesante cuando habíamos visto lo del tensor de esfuerzos, Ajá. cómo pasar de la forma vectorial a un tensor, capturar la información del fenómeno físico. Ok. Abraham. Sí, 12 horas. Digo, perdón, Christopher. Pues sí parecía interesante más la parte de, aunque no lo vimos a profundidad, pero la teoría de campos. Parece que se pueden hacer muchas cosas con ello, aunque sí me parece un poco lo de la variación de I, pero de ahí todo está bien. Y de hecho el tensor de esfuerzos fue algo que ya habíamos visto con los preliminares matemáticos y fue un poco más fácil de entender. ¿A poco lo vimos con los preliminares? No me acuerdo. Sí, ¿verdad? En algún ejercicio, supongo. Vimos cómo jugar con el tensor de Levi-Civita, vimos qué hacer con él, vimos cómo funcionaba un producto cruz, un producto Ok. punto. Ya entiendo. Muy bien. Jesús. Me parecieron interesantes bastantes cosas, creo. Igual lo de teoría de campos me pareció bastante curioso. Y que también se utiliza varias cosillas que ya había visto. Bueno, ya había oído, no visto. También me pareció interesante cómo se relacionaba la energía total electrostática, que, que se dividía como en dos términos de los dos valores y aparte como la combinación de ambos, ¿no? Energía. Entonces, sí, eso. Ok, muy bien. Rubén. Pues a mí me gustó bastante lo de toda la construcción para llegar al tensor de esfuerzos. Creo que fue bastante simple o fácil de entender. Ya había escuchado sobre el tensor de esfuerzos y pensé que era algo un poco más misterioso. Ok. Rogelio. Pues a mí lo que me pareció muy curioso al final de la clase es que se volvió a utilizar el binomio de Newton.
Y me parece, no sé, me parece sorprendente el hecho de que muchas veces se vuelve a utilizar este mismo binomio. Y pues que lo hizo Newton y no sé si cuando lo hizo tenía idea, de las muchas cosas que se iban a poder hacer después con la herramienta que él hizo. Y además de eso, la verdad, al momento de la anotación siempre tengo algunas confusiones en cuanto a Rho y la Phi, que se parece como una Rho con una cola más larga, pero ya después, metiéndome al contexto, ya las puedo distinguir. Claro, sí es cierto, tienes razón. Sí, porque la Ro como que se corta, ¿no? Y la Phi se sigue la cola. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues, pues que tengan buen día. Yo creo que ahorita ya es todo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? La siguiente semana va a ser el Congreso Nacional de Física. No sé si van a ir a ustedes a algunas pláticas. Pues yo quería asistir a algunas, pero todavía no he checado los horarios que vaya a tener como libres. Ok, bueno. Entonces, yo también voy a asistir a algunas, pero no he checado bien el horario tampoco. Si llegara a superponerse con una clase, ya les avisaría para ponernos de acuerdo, ¿no?